no solamente porque este es un tema que Fiscalía debería de manejarlo en estricto derecho y de manera objetiva, es decir, analizando las pruebas de cargo y las de descargo que nosotros hemos presentado. Sin embargo, Fiscalía resulta que primero tuitea los impulsos fiscales y después los notifican a los abogados. Primero ella hace un análisis, emite un criterio, lo manda por las redes sociales y luego de eso lo comunica a los abogados. Entiendo yo que inclusive está enviando boletines de prensa a algunos medios de comunicación, realizando labores que no son compatibles con las que debe de hacer la Fiscalía. Y por ahí usted ya ve entonces que el tema no pasa por lo jurídico, sino que empieza a pasar ya por lo político. Empieza a pasar por situaciones que desdicen de lo que debería de ser la verdadera justicia. Ahora, dentro de esta posición de ustedes, realmente, ¿hasta dónde está involucrado el señor Danilo Carrera en todo lo que se le está imputando? Mire, el señor Danilo Carrera lamentablemente ha sido víctima de una novela mediática inventada por un medio digital y por el principal de este medio digital, ¿verdad? En las versiones que dio este señor, porque fueron varias en la fiscalía, le preguntamos si es que cómo él había estos supuestos audios que él había presentado en su programa digital y él nos contestó que se los había dado una fuente. Luego le preguntamos si esos audios que él había recibido en originales habían sido editados, nos dijo que sí, y hasta allí la labor del periodista está bien. Pero luego, cuando le pedimos a él que entonces entregue a la fiscalía estos audios para saber si a lo mejor esta persona también, este periodista no había sido engañado, estos audios estaban trucados, en definitiva para poderles hacer un análisis pericial a este pendrive que a él le habían entregado, él nos contestó que había destruido esos audios. Entonces, usted allí tiene ya un quiso que se sepa la verdad de los hechos. Luego en la fiscalía han ido apareciendo videos de este periodista justamente ingresando a la casa de uno de los procesados y en las cuales hace manifestaciones muy claras en relación a, por ejemplo, decir si llegamos a Danilo, llegamos al presidente. Y con lo cual pues queda en evidencia y de manera muy clara que lo que se pretendía era llegar al presidente de la República y Danilo Carrera sea una especie de caballo de Troya en función del cual se diría que las influencias del presidente de la República eran las que lo habían llevado a Danilo Carrera a ubicar a gente en puestos, dar contratos, etcétera. Lo cual no es nada más alejado de la verdad, porque eso jamás hizo Danilo Carrera. Para la gente que no lo conoce, Danilo Carrera es un hombre de 85 años que ha ocupado en su vida todos los cargos públicos que han podido existir, desde ministro de Estado, presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco Central, en lo deportivo ha sido presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, de la Federación Ecuatoriana de Tenis, es decir, un hombre condecorado por el municipio, por la Junta Cívica, por el Congreso Nacional, por expresidentes de la República, y ahora a los 85 años se lo pretende inmersar en una trama de corrupción. Eso no resiste el menor análisis, don Vicente. Ahora, doctor Vallejo, 24 minutos para las 8 con el doctor Calixto Vallejo Regail, abogado de Danilo Carrera. Al señor Danilo Carrera, ¿de qué se lo acusa? Se lo está acusando, voy a ponerlo en términos sencillos. La palabra que utiliza la ley y la fiscalía es delincuencia organizada. Pero si lo ponemos en términos sencillos, él está diciendo que es el jefe de una banda dedicada a delinquir, a obtener contratos con el Estado. Y eso no existe, porque los mismos que participan en estas conversaciones ya han dicho que ellos venían realizando, digamos, contratos o teniendo contratos con el Estado desde la época del presidente Correa.
pasando por la de Lenín Moreno y que se habían quedado en este gobierno. O sea, eran personas que estaban enquistadas ya en las instituciones públicas y que, como usted comprenderá, pues esta gente siempre se mantiene pululando por allí, y en eso no tenía que ver absolutamente Danilo Carrera, porque Danilo Carrera no van a decir que también tuvo influencia en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno, que más bien fueron contradictorios al presidente Lazo. En todo caso, no existe ningún documento, prueba, pericia o grabación que haya podido llevar a establecer que Danilo Carrera tenía alguna participación en esta trama de delincuencia organizada que ha presentado la Fiscalía. ¿Cuál era la relación? 22 minutos para las 8, 22 para las 8. La relación entre Danilo Carrera y Cherres. Mire, efectivamente la relación era innegable, pero la relación, don Vicente, era en lo social. El señor Danilo Carrera, como todos conocemos, ha sido un hombre que ha estado vinculado siempre al deporte del tenis. Y en esa línea asistía a los clubes sociales en los que este deporte se practica. Y era allí lugares de encuentro, digamos, con este señor, no solamente con él, con muchísimas personas, pero en este tipo de lugares se socializa con estas personas y en general en lo social él mantenía una buena relación, pero la relación en lo social no lo puede pues inmersar a él en las actividades no lícitas que este señor haya podido estar desarrollando, porque de esas actividades pues el señor Danilo Carrera desconocía completamente. Entonces, una cosa es lo que yo puedo tener en lo social, pero jamás el señor Danilo Carrera fue ni socio de Cherres, ni trabajó Cherres para él, ni tuvo ninguna otra relación que no sea pues lo social, como digo, jugar tenis, de partir a lo mejor en uno de estos clubes sociales. ¿Y cuáles son las pruebas de la Fiscalía 21 de las 8? ¿Cuáles son las pruebas de la Fiscalía para declarar que Danilo Carrera es el cabecilla de una banda delincuencial y que tenía relaciones funestas con Cherres? Y para por eso tenerlo con boleta de captura, no de boleta de captura, sino con detención domiciliaria. Lo que sucede, don Vicente, como cuando se quiere armar este tipo de tramas y se quiere involucrar a alguien de dos verdades y tres mentiras, quieren hacer que todas sean verdades. O sea, algo que es innegable es que don Danilo Carrera Druet tenía una relación social con el señor Cherres. Otra verdad innegable es que el señor presidente de la República de aquel entonces, don Guillermo Lazo, es su cuñado. Entonces, eso es cierto, pero de esas situaciones que son verdades, ¿verdad? A que el señor Danilo Carrera haya tenido alguna intención alguna vez de dar un contrato a alguien o de beneficiar a alguien. Por ejemplo, ¿de qué se vale Fiscalía? Contestando a su pregunta. Resulta que encuentran, y digo encuentran entre comillas, porque no sabemos si eso existió alguna vez, un papel, porque ellos lo califican de correo electrónico, pero para que sea un correo electrónico debieron de haberlo obtenido de los correos electrónicos de Danilo Carrera o de alguna otra persona. No, lo encontraron por allí en algún allanamiento, dicen ellos haberlo encontrado en un escritorio. Un papel que le dirigía un señor que vendía plantas potabilizadoras de agua al señor Danilo Carrera, en que le hacía saber de las bondades y le decía que quisiera vendérselas al Estado ecuatoriano. Si es que Danilo Carrera hubiera respondido ese correo electrónico y le hubiera dicho a este señor, sí, me parece magnífico, ya te voy a contactar con fulano de tal, oye, pero y además, ¿cuál va a ser mi beneficio económico? Entendería que la Fiscalía tiene un caso, pero no existe respuesta de Danilo Carrera al correo electrónico que envía este sujeto. Pero más allá de eso, este sujeto también le envía un correo electrónico pidiéndole una cita al vicepresidente de la República en ese momento, el señor Borrell.
y el vicepresidente de la República lo recibe, pero va a rendir la versión el señor vicepresidente. Y le dice, sí, efectivamente, yo lo recibí, pero no porque me lo pidió Danilo Carrera, sino que el señor me pidió una cita y yo protocolariamente se la he dado de manera pública con todos los secretarios que tenía el señor vicepresidente. Y como no nos interesó el producto que él estaba vendiendo, lo archivamos el caso. Entonces, si la persona que lo recibe dice que no tuvo nada que ver Danilo Carrera, si no hay una respuesta de Danilo Carrera, entonces, ¿dónde está el tráfico de influencia de Danilo Carrera? Y cosas por el estilo, don Vicente, son con las cuales se pretende incriminar a Danilo Carrera. Pero le insisto, Danilo Carrera no es el objetivo es el expresidente Guillermo Lasso. Ahora, faltan 17 minutos para las 8, 17 las 8, con el doctor Calixto Vallejo Rigail, abogado del señor Danilo Carrera. Doctor Vallejo, hay varias cosas que lo acusan al señor Danilo Carrera. Ante esas acusaciones negativas definitivamente, ¿hay evidencias negativas asimismo de Danilo Carrera para que lo acusen tan profundamente? No existe, le insisto, no existe ningún documento, no existe ningún audio, no existe ninguna pericia, en definitiva no existe absolutamente nada, porque no hay una grabación de Danilo Carrera. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha presentado la Fiscalía en cuanto a estos supuestos audios de esta trama de corrupción? Presenta, la Fiscalía le dice al juez el día que formula cargos que una de las evidencias que tiene es una conversación que habría tenido el señor Cherres con alguna otra persona, en la cual Cherres le dice a esta persona, ¿sabes qué? Hace 15 minutos estuve hablando con Danilo sobre este tema, ¿verdad? Un tema seguramente de algún contrato o algo así. Pero entonces la pregunta lógica es, si estas escuchas telefónicas estaban siendo realizadas por la Policía Nacional con la autorización de un juez y eran 24/7, ¿verdad? Y tienen la grabación en la que Cherres habla con este sujeto, la pregunta lógica es, ¿y dónde están los 15 minutos anteriores en los que Cherres dice que hablaba con Danilo Carrera? No existen, pues, licenciado Arroba. Eso no existe. Entonces le digo, ¿por qué no lo presenta de existir? Yo tengo la certeza de que no existe porque me he escuchado absolutamente todos los audios. He leído todas las transcripciones de los audios y no existe pues la tal conversación de los 15 minutos anteriores. Pero la Fiscalía solamente ve la parte que le conviene, la parte con la cual lo quiere incriminar a Danilo Carrera. Es decir, ellos están fraguando un juicio, ¿verdad? O fraguando documentación para llevarlo a juicio a Danilo Carrera y declararlo culpable. Pero cuando uno encuentra estos abismos, digamos, que no permiten establecer lo que la Fiscalía dice, pues se evidencia precisamente que ya no hay justicia aquí, sino un afán político de condenarlo a Danilo Carrera y condenarlo a Danilo Carrera para llegar al presidente de la República. Y puede sin ninguna prueba la Fiscalía ordenar la detención, aunque sea domiciliaria, de cualquier persona en el país. Definitivamente eso de ahí es otra aberración de la justicia, porque ¿para qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva tiene dos objetivos, básicamente: tenerlo vinculado al proceso, a la persona que está siendo procesada, y para que esta persona no tenga peligro de fuga. Pero si el señor Danilo Carrera se hubiera querido ir del país, el señor Danilo Carrera ha salido 5 veces del país desde el mes de enero de este año en que empezó toda esta trama, pero cada vez que salía del país, don Vicente, le decía a la fiscal, señora fiscal, para que no se vaya a pensar mal, voy a salir del país y voy a regresar tal día. Y le comunicábamos a la fiscal cada vez que el señor salía del país. Si se hubiera querido evadir a la justicia, se hubiera quedado pues en uno de estos viajes, pero Danilo Carrera está aquí, va a aguantar su arresto domiciliario y va a afrontar toda esta infamia que se ha formado contra él. Y por eso digo, peligro de fuga no hay. Y estar vinculado al proceso, está vinculado al proceso. Ha asistido a 5 llamados que le ha hecho la Fiscalía para rendir versión. Inclusive alguna vez estaba ya sentado en un avión que se iba a un compromiso deportivo y Fiscalía le dice, quiero que rindas versión. El señor Danilo Carrera se baja del avión
que después la prensa dijo que lo habían retenido, que no lo dejaron salir del país. No, el señor estaba trepado en el avión, había pasado todos los filtros migratorios, pero le dijeron, no, necesitamos que nos aclares algo, y el señor se baja, rinde su versión, y después de unos días se volvió a ir de viaje, ¿no? Como estaba previsto. Pero en consecuencia, todo es ilegalidad tras ilegalidad. Y esto se produce, don Vicente, cuando la justicia se politiza o la política se judicializa, ¿verdad? Y ya no hemos visto decenas de casos. Pero como le insisto y lo he manifestado varias veces el día de hoy, el objetivo no es Danilo Carrera, el objetivo es Guillermo Lasso. Gracias, mi querido doctor. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, doctor Vallejo, economista. Gracias. Doctor Vallejo, muy buenos días. ¿Podríamos aplicar aquí la frase del que no la debe, no la teme? Pero por supuesto, eso de ahí es clarísimo, a tal punto que, le insisto, Danilo Carrera está en su domicilio, va a permanecer allí obviamente, y va a afrontar todas las calumnias que contra él se han proferido. ¿Por qué se tiene que necesariamente vincular el hecho de que si es por Carrera es llegar a Guillermo Lasso? Si ya se va a reactivar, apuntan bancadas o una bancada de la Asamblea, reactivar el juicio político contra el expresidente. Mire, no es que nosotros suponemos esto, sino que a las personas que están involucradas en esta trama mediática, ¿verdad? Los tienen en videos que están en la fiscalía, ¿verdad? Están filmados y existe audio y video de estas personas en las que hay una frase que es absolutamente categórica. Para llegar al presidente es a través de Danilo, o para llegar a Lasso es a través de Danilo. Entonces, siempre la idea fue incriminar a Danilo Carrera para decir que a través de Danilo Carrera el presidente accedía a poner a personas en ciertos puestos clave, para que estas personas a su vez consigan o otorguen contratos en instituciones públicas. Esa es la trama realmente, licenciado. O sea, no es la relación del juicio político por ser juicio político contra el expresidente, sino la relación de un probable juicio penal. Exactamente, o sea, va más allá del juicio político. Las vendetas en la política no solamente se quedan en el juicio político, licenciado, sino que siempre van mucho más allá, y más allá es la persecución política. Y para eso usted tendrá durante la historia del país decenas y decenas de políticos que han sido perseguidos injustamente. Y con pruebas falsas también, ¿no? Claro, de acuerdo al punto de vista de ustedes. ¿Cuántos años de amistad tuvo Cherres con Danilo Carrera? ¿Usted tiene conocimiento de aquello, doctor Vallejo? No, yo sé que existía una relación en lo social, que frecuentaban los mismos clubes sociales. Esto de aquí debe de haber sido de muchos años, seguramente, pero no podría precisar ese dato. ¿Cree usted que Cherres se aprovechó de la posibilidad de esa relación social con Danilo Carrera para sus actividades ilícitas? Definitivamente que sí, y claro, Danilo Carrera se entera ahora al escuchar los audios que han sido presentados en fiscalía, en las que Cherres muchas veces se tomó su nombre o conocía a personajes también, no solamente a Danilo Carrera, a personajes de la política, de los cuales también se tomaba su nombre, y están mencionados personajes como, por ejemplo, que en paz descanse el señor Monge, el señor Guido Chiriboga y algunas otras personas, de las cuales el señor Cherres también se tomaba su nombre. Triste que en base a esa relación social de la cual usted ha hablado, doctor Vallejo, que parece que ha sido bastante... no sé si utilizar el término fuerte, a lo mejor con algo de ingenuidad no se haya percatado don Danilo de los alcances del señor Cherres. Mire, es un poco subjetiva la apreciación. Yo le podría decir que a veces
uno con las personas que les tiene algún grado de consideración, con quienes alterna, no está pensando en las actividades en las que desarrolla esta persona, sino en el momento deportivo en el cual se está desarrollando la actividad. Y si usted juega fútbol o juega tenis o tiene algún deporte, usted va a coincidir conmigo en que cuando va a la actividad deportiva no está viendo si a lo mejor este señor pues es médico, es abogado, o a la actividad en definitiva que se dedica, sino que va a la actividad deportiva. Y ese es Danilo Carrera, un hombre dedicado siempre al deporte, y que realmente pues no podía dimensionar en su momento que Cherres estaba tomando su nombre. Sí, es muy probable, pero también creo que necesariamente vamos a coincidir, doctor Vallejo, que la relación social establece también niveles de cercanía precisamente en esa relación social y en algunos otros aspectos. Las declaraciones del policía Rengel, me parece que es el apellido, que habla sobre toda esta trama, ¿deben ser consideradas o no consideradas? El policía que estuvo en la investigación y que ahora está, si mal no recuerdo, en suerte de clandestinidad. Mire, no recuerdo con exactitud las declaraciones que él hizo, pero lo que le puedo decir es que ninguno de los audios es incriminatorio en relación a Danilo Carrera. Hay menciones a Danilo Carrera, como lo he manifestado, pero en esas menciones respecto de Danilo Carrera se puede apreciar de manera clara que son falsas. Y son falsas porque se refiere a conversaciones que supuestamente habría tenido con él. En ese expediente que se realizó en el caso, sobre todo, León de Troya, que luego se acumuló al caso Encuentro, usted escucha a Cherres y a otros personajes hablando efectivamente de ubicar a gente, de obtener contratos, pero también está referido en esas conversaciones Danilo Carrera, pero no existe audio alguno de Danilo Carrera. Y le voy a poner un ejemplo muy claro de lo que se habla en esos audios, que es, por ejemplo, el ascenso del general de la policía, que también fue parte de esta trama, el general Arauz me refiero. Y en esas conversaciones se habla de una reunión que habría tenido el señor Danilo Carrera con el general Arauz, reunión que no la niegue y que Danilo Carrera ha dicho, sí, era un general de la policía que me pidió una reunión y yo no la podía negar porque en la formación que tienen las personas que tienen cierta edad es recibir a todas las personas y escucharlas, ¿verdad? Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Este señor lo que le estaba pidiendo era que quería una cita con el presidente de la República para explicarle por qué él sí debía de ascender, y Danilo Carrera fue categórico en decirle, yo no te puedo conseguir ninguna cita con el presidente de la República, el presidente no te va a recibir por un pedido mío. Y tan es así que en esta reunión estuvieron muchas personas, entre esas el señor Vicente Tayano, que en esa época era el gobernador de la provincia, estuvo otro periodista conocido, el señor Alfonso Harp, y que cuando han ido a rendir las versiones le dijo, sí, nosotros estuvimos en esa reunión, que por cierto, no era una reunión clandestina, no era una reunión escondida, era una reunión pública en la que, insisto, estas dos personas me acuerdo, pero hay muchas más, y en las cuales estas personas cuando van a rendir su versión le dicen a la fiscal, mire, en esta reunión se dijo esto, y Danilo Carrera fue claro en decirle que él no le podía conseguir ninguna cita con el presidente de la República, ni jamás le ofreció absolutamente nada. Entonces ahí usted tiene que de algo que es verdad se lo quiere satanizar y se lo quiere presentar como algo que fue malo. Pero es que estas situaciones en la vida se pueden producir sin que eso signifique que Danilo Carrera quería la ascensión de este general Arauz ni nada por el estilo. El mismo Arauz dijo que Danilo Carrera le había dicho que no lo podía ayudar. Usted ha mencionado que la Fiscalía está suerte politizada, por lo menos en este caso. ¿Qué gana la Fiscalía si fuera esa la forma de actuar de ellos?
Mire, yo no quisiera entrar en temas políticos, pero ya que yo mismo lo he mencionado, creo que sin mayores detalles simplemente voy a decir que es público que la fiscalía iba a ser llamada a un juicio político que ayer se concretó. En esa línea, pues, hay muchas razones para que esta situación, pues, quede un poco más clara al público. Gracias de mi parte, doctor Vallejo. Ok, muy bien, mi querido doctor. Le agradecemos mucho nos haya atendido. Es la opinión de la defensa, de todas formas. Oiga, una pregunta. Pero hasta el día de hoy no lo han vinculado al expresidente Lazo con Danilo Carrera en ninguna de estas cosas. No, sí, en el proceso de la fiscalía, el día de la formulación de cargo, hizo varias alusiones al asunto, pero no, todavía no lo han vinculado formalmente al proceso. Ok, muchas gracias, mi querido doctor, y le agradecemos mucho nos haya atendido esta mañana. Gracias a usted.